Circunferencia, área y perímetro de figuras planas. Primero, vamos a comenzar con la circunferencia. La circunferencia es una línea curva cerrada en la que todos sus puntos están a la misma distancia de su centro. Algunos elementos de la circunferencia son los siguientes. Primero está la circunferencia, que viene estando delimitada por una línea a la cual vamos a llamar arco. Debemos tener claro que el círculo es lo que está dentro, todo lo que está por dentro de la circunferencia. Y la circunferencia es la línea que delimita al círculo. Tenemos el centro, que es el punto interior de la circunferencia y que está a igual distancia de todos los puntos de la circunferencia, es decir, está justo en el medio. Tenemos el radio, que es un segmento que une a cada punto de la circunferencia con su centro. Une la circunferencia con el centro. Tenemos el diámetro, que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Podemos marcarlo de manera vertical, de manera diagonal o de manera horizontal. Pero es el segmento que toca dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Tenemos la cuerda, que es un segmento que toca dos puntos de la circunferencia, pero no pasa por su centro. Esos serían los elementos de la circunferencia. Semicircunferencia. Esta es la mitad de una circunferencia. Para ello marcamos una circunferencia, buscamos su centro y lo marcamos o la dividimos por la mitad. Puede ser de manera vertical u horizontal. Y los lados que nos divide esa línea que vamos a marcar serían las semicircunferencias. Tenemos la semicircunferencia superior y aquí otra semicircunferencia que sería la inferior. También lo podemos marcar de manera vertical o de manera diagonal. Posiciones relativas de una recta y una circunferencia. Tenemos la posición de lo que viene siendo exterior, donde la recta no toca ningún punto de la circunferencia. Ejemplo, tenemos una circunferencia y una recta, y esta no está tocando ningún punto de la circunferencia. Tenemos la tangente, que es la recta que toca un punto de la circunferencia. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la circunferencia y la recta está tocando un solo punto de esta circunferencia. La secante, que es la recta, cuando la recta atraviesa la circunferencia y toca dos puntos de la misma. Aquí vemos el ejemplo, tenemos la circunferencia y la línea secante que toca dos puntos, aquí está el primer punto y el segundo punto de la circunferencia. Posición relativa de dos circunferencias. Tenemos primero la posición de exteriores, donde encontramos dos circunferencias que no se tocan en ninguno de sus puntos. Ejemplo, aquí hay dos circunferencias y no se están tocando entre ellas por ningún lado. Continuamos con las tangentes exteriores, que vienen siendo dos circunferencias que se tocan en un solo punto. Aquí tenemos el ejemplo, dos circunferencias que se tocan en un solo punto. Las secantes, dos circunferencias que se cortan en dos puntos, es decir, podemos colocar una sobre otra y se van a tocar en dos puntos. Aquí hay uno y el segundo punto. Tangentes interiores, dos circunferencias, una dentro de la otra, que se tocan en un solo punto. Una circunferencia dentro de otra que se tocan en un solo punto. Y las interiores, que son dos circunferencias, una dentro de la otra, que no se tocan en ninguno de sus puntos. Aquí tenemos el ejemplo y continuamos. Ángulos de la circunferencia. Se encuentran dentro de la circunferencia y parten de un punto medio. Por ello está el ángulo central, que es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son dos radios. Nos dice hallar un ángulo central de 130 grados dentro de la circunferencia. Lo primero que debemos hacer es marcar una circunferencia, ubicar su punto medio y marcar un solo radio. Lo podemos marcar en la posición que nosotros querramos. Después de eso, yo les sugiero que utilicen el transportador, ya que este es el que nos va a indicar la medida de los ángulos que vamos a encontrar dentro de la circunferencia para encontrar el ángulo que nos piden. Aquí tenemos este transportador. Ojo, para poderlo utilizar, el transportador nos muestra un punto medio. Ese punto medio, esa mitad que tiene el transportador, lo vamos a colocar justo
partiendo desde el punto medio, desde nuestra circunferencia y ubicándolo que quede en 0 grados sobre nuestro radio. ¿Se observan? Y a partir de ahí vamos a comenzar a contar. Nos dice 130 grados. Aquí tenemos 0 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y 130. Hemos encontrado que aquí, marcando una recta o otro radio desde el punto medio hasta la circunferencia de esta manera, pasando por 130, hallaríamos nuestro ángulo de 130 grados. Y listo, eso es todo. Aquí tendríamos nuestro ángulo central. Longitud de una circunferencia. El concepto de longitud de una circunferencia es igual al del perímetro de la circunferencia, ya que ambas miden lo mismo. Para poder calcular la longitud de una circunferencia podemos utilizar dos fórmulas. La primera sería la siguiente. Longitud es igual a 2 por el radio por pi. O longitud es igual a pi por el diámetro. Recordemos que el radio es la mitad del diámetro y que el diámetro es 2 veces el radio. Más adelante, con un ejemplo les voy a aclarar más este punto. Aquí, algunas denotaciones que vamos a utilizar son las siguientes. R minúscula va a ser el radio, por favor no se confundan. D mayúscula va a ser el diámetro. El siguiente símbolo que se nos presenta a continuación es pi, el cual lo podemos notar aquí. Este es pi. Y L mayúscula va a venir siendo la longitud. ¿Sabías que pi tiene una cantidad infinita de decimales? Vamos a redondearlo para poder trabajar y calcular la longitud de una circunferencia. Aquí pi nos va a valer 3,1416, pero solo vamos a utilizar el valor de 3,14, solo vamos a trabajar con 2 decimales. Primer ejercicio nos dice hallar la longitud de una circunferencia cuyo radio mide 3 centímetros. Lo primero que debemos hacer es organizar. Nos dice hallar la longitud de una circunferencia cuyo radio mide 3 centímetros. Ya sabemos que podemos utilizar la primera fórmula que nos dice que la longitud es igual a 2 por el radio por pi. Oído, no es obligatorio trazar la circunferencia con un radio de 3 centímetros. Pueden hacerlo más pequeñito de manera escala solo para que ubiquen que el radio mide 3 centímetros. Y comenzamos con la primera fórmula. Dice longitud es igual a 2 por radio por pi. Lo que hacemos es sustituir los valores, donde longitud es igual a 2 por el radio, que el radio aquí nos mide 3 centímetros, por pi, que pi nos va a valer 3,14. Después de sustituir, lo que hacemos es resolver. Multiplicamos 2 por 3 centímetros y vamos poco a poco resolviendo. Nos dice, la longitud es igual a 2 por 3 centímetros, sería 6 centímetros, por 3,14. Y seguimos resolviendo, donde la longitud nos va a dar igual a 18,84 centímetros. Ya lo hemos resuelto con la primera fórmula. Ahora, vamos a ver cómo sería resolverlo con la segunda fórmula, que nos dice, la longitud es igual a pi por el diámetro. Ya sabemos que pi es 3,14 y que el diámetro es el doble del radio. Es decir, si nuestro radio es de 3 centímetros, nuestro diámetro va a ser de 6 centímetros. Y lo que hacemos ahora es sustituir la fórmula. Longitud es igual a 3,14, que viene siendo pi, por 6 centímetros, que viene siendo el diámetro. Y resolvemos. La longitud es igual a 18,84 centímetros. Con cualquiera de las dos fórmulas nos da el resultado correcto. Diámetro y radio de una circunferencia. Recordemos que la longitud es igual al perímetro. A continuación les voy a mostrar un video que nos muestra cómo poder calcular el diámetro y el radio de una circunferencia. La fórmula para calcular el perímetro es igual a pi por diámetro. Ahora voy a despejar el diámetro. El valor de pi que está multiplicando pasa al otro lado del igual haciendo lo contrario, que es dividir. Y listo, así queda la fórmula. Perímetro entre pi es igual a diámetro. Una vez que sabemos esto, vamos con nuestro primer ejercicio. Aquí tengo un círculo con un perímetro de 18,84 centímetros y nos piden que encuentre el valor de su diámetro y de su radio. La fórmula para calcular el diámetro es igual a perímetro entre pi. Ahora voy a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor. Diámetro es igual y pongo el valor del perímetro que es 18,84 centímetros entre el valor de pi que es 3,14. Diámetro es igual y 18,84 centímetros entre 3,14 nos da como resultado 6 centímetros. Esto quiere decir que el diámetro de este círculo mide 6 centímetros. Y como todos sabemos, el radio mide la mitad del diámetro, así que la medida del radio es de 3 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un círculo con un perímetro de 25,12 centímetros y nos piden que calculemos el valor del diámetro y del radio. La fórmula para calcular el diámetro es igual a perímetro entre pi.
Ahora voy a sustituir datos. Diámetro es igual al valor del perímetro, que es 25.12, entre el valor de pi, que es 3.14. Diámetro es igual, y al realizar la división de 25.12 centímetros entre 3.14 nos da como resultado 8 centímetros. Esto quiere decir que el diámetro de este círculo mide 8 centímetros y el radio tiene que medir la mitad, que son 4 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un círculo con un perímetro de 34.54 centímetros y nos piden que encontremos el valor de su diámetro y de su radio. La fórmula es diámetro es igual a perímetro entre pi. Vamos a sustituir datos. Diámetro es igual al valor del perímetro, que es 34.54 centímetros, entre el valor de pi, que es 3.14. Diámetro es igual, y al dividir 34.54 centímetros entre 3.14 nos da como resultado 11 centímetros. Esto quiere decir que el diámetro de este círculo mide 11 centímetros y el radio mide la mitad, que son 5.5 centímetros. Área y perímetro de figuras planas. Área y perímetro de figuras geométricas planas. El área de una figura geométrica plana es la medida de la región o superficie encerrada por una figura plana, mientras que el perímetro de una figura plana es la suma de las longitudes de todos sus lados. Para continuar con este tema, les recomiendo que elaboren un formulario en el que aparezcan, valga la redundancia, todas las fórmulas de la siguiente manera. A continuación, se muestra un formulario. Van a ser la fórmula del área y perímetro de el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el rombo, el romboide, el trapecio y el círculo, que son las figuras que vamos a trabajar en esta ocasión. Ejemplo 1. Área y perímetro de un cuadrado. Nos dice, calcular el área y el perímetro de un cuadrado de 5 centímetros de lado. Oído, para poder calcular el área y el perímetro de cualquier figura tenemos que elaborar de manera diminuta o escala o construir la figura que nos están dando. O colocar al lado de la fórmula, ahorita les voy a mostrar el ejemplo, la figurita con la que se supone estamos trabajando para poder diferenciarlos. Primero estamos trabajando con un cuadrado de 5 centímetros de lado. No es obligatorio porque a veces las medidas son muy grandes. No es obligatorio que las construyan con las medidas que se dan. Pueden hacerlo de manera escala, es decir, hacerlos más chiquiticos y especificar en cada uno de sus lados lo que se supone mide cada uno de ellos. Vamos a calcular primero el área. Vamos a utilizar la siguiente fórmula. Área, y vamos a colocar un cuadradito chiquito al lado de la A. Área de un cuadrado es igual a lado por lado. Y lo que hacemos ahora es sustituir, donde el área es igual a lado por lado, es decir, uno de sus lados mide 5 centímetros y el otro mide 5 centímetros. Sustituimos, área es igual a 5 centímetros por 5 centímetros y resolvemos. El área de un cuadrado es igual a 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Centímetro por centímetro es igual a centímetros cuadrados. Nos quedaría que el área de este cuadrado es de 25 centímetros cuadrados. Ahora vamos a hallar el perímetro. Colocamos la fórmula. Perímetro de un cuadrado es igual a lado más lado más lado más lado más lado, es decir, a la suma de todos sus lados. Ahora vamos a sustituir. El perímetro es igual a 5 centímetros, que vale uno de sus lados, más 5 centímetros, que vale otro de sus lados, más 5 centímetros, que es otro de sus lados, más 5 centímetros, que es su último lado. Y lo último que hacemos es resolver. 5 más 5 más 5 más 5 es igual a, el perímetro de un cuadrado es igual a 20 centímetros. Ya hemos calculado el área y el perímetro de un cuadrado. Continuamos. Ejemplo 2. Área y perímetro de un rectángulo. Calcular el área y el perímetro de un rectángulo de 10 centímetros de base y 6 centímetros de altura. Vamos a construir de manera escala, es decir, más pequeñito, un rectángulo y a colocar dónde irían cada una de sus medidas. Tenemos un rectángulo con una base de 10 centímetros, lo que quiere decir que la parte de abajo mide 10 centímetros y la parte de arriba también va a medir 10 centímetros, por lo que es un rectángulo. Y dice que su altura es de 6 centímetros. Son los lados más cortos, miden 6 centímetros y este también va a medir 6 centímetros. Ahora vamos a colocar la fórmula. La fórmula del área de un rectángulo sería área del rectángulo es igual a la base por la altura. Y lo que hacemos es sustituir y resolver. Ya sabemos que la base es de 10 centímetros y su altura de 6 centímetros. Área de un rectángulo es igual a 10 centímetros por 6 centímetros. 10 por 6 es 60 y centímetros por centímetros es centímetros cuadrados. Ya hemos calculado esta área. Ahora nos vamos con el perímetro. La fórmula del perímetro nos dice que el perímetro de un rectángulo es igual a la base más la altura más la altura. Ahora lo que hacemos es sustituir. Perímetro de un rectángulo es igual a la base más la base sería 10 centímetros más 10 centímetros más la altura, que sería 6 centímetros más 6 centímetros.
Y nos queda al final que el perímetro de un rectángulo es igual a 32 centímetros. Ya hemos terminado de calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Ejemplo número 3. Calcular, dice, área y perímetro de un triángulo. Hallar el área y el perímetro del siguiente triángulo. Su base es de 11 centímetros, su altura es de 7 centímetros y sus lados son de 11 centímetros y 7,5 centímetros. Les recomiendo, igual, construyan el triángulo de manera a escala solo para que ubiquen en el triángulo dónde irían cada una de sus medidas. Aquí tengo yo un triángulo y ubiqué cada una de las medidas. Me dice base de 11 centímetros con una altura de 7 centímetros. Recordemos que la altura es el punto más alto. Como el punto más alto del triángulo es este, se basa en este vértice de manera recta, totalmente lineal hasta la base, nos da 7 centímetros. Y sus lados son de 11 centímetros y su otro lado de 7,5 centímetros. Ahora vamos a calcular el área de esta figura. Primero, ¿cuál sería la fórmula? Nos dice, el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido en 2. Vamos a sustituir. El área de un triángulo es igual a la base, que sería 11 centímetros, por la altura, que sería 7 centímetros, dividido en 2. Ahora resolvemos. El área de un triángulo es igual a 11 por 7, 77, y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, dividido en 2. Seguimos resolviendo, donde el área de un triángulo es igual a 38,5 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el perímetro. Nos dice que el perímetro de un triángulo es igual a la suma de todos sus lados, es decir, lado más lado más lado. Entonces el perímetro de un triángulo sería 11 centímetros, que sería uno de sus lados o su base, más 11 centímetros, que sería su segundo lado, más 7,5 centímetros, que sería su tercer lado. Ahora lo que hacemos es resolver. El perímetro de un triángulo es igual a 29,5 centímetros. Y hemos terminado. Ejemplo 4. Área y perímetro de un rombo. Nos dice calcular el área y el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 30 centímetros y 16 centímetros y sus lados miden 17 centímetros cada uno. Construimos el rombo a medida de escala y ubicamos las medidas dentro del rombo. Tenemos que sus diagonales, aquí tengo la diagonal mayor y la diagonal menor, donde esta medida que vendría siendo la diagonal mayor, que es de 30 centímetros, la vamos a colocar con D mayúscula y la diagonal menor la vamos a denotar con D minúscula para efectos de la fórmula. Y cada uno de sus lados mide 17 centímetros. Deben construir las figuras para que coloquen las medidas de cada uno de sus lados y se les haga más fácil y no se confundan al momento de resolver las fórmulas. Nos dice el área. El área de un rombo es igual a su diagonal mayor por su diagonal menor dividido en 2. El área de un rombo es igual a 30 centímetros por 16 centímetros dividido en 2. El área de un rombo es igual a 30 por 16, 480, y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Sería 480 centímetros cuadrados dividido en 2. El área de un rombo es igual a 240 centímetros cuadrados. Ahora vamos a hallar el perímetro. El perímetro de un rombo es igual a la suma de todos sus lados. Quiere decir, lado más lado más lado más lado. Entonces, sustituimos la fórmula. El perímetro de un rombo es igual, todos sus lados miden 17 centímetros, entonces sería 17 centímetros más 17 centímetros más 17 centímetros más 17 centímetros. Y ahora solo resolvemos. El perímetro de un rombo es igual a 68 centímetros. Y hemos terminado. No es difícil, solo deben prestar atención a cada una de sus fórmulas para poderlos resolver. Continuamos. Ejemplo número 5. Área y perímetro de un romboide. Nos dice calcular el área y el perímetro de un romboide de base 4 centímetros, lados de 4,5 centímetros con una altura de 4 centímetros. Construimos de manera a escala nuestro romboide para ubicar las medidas. Sería 4 centímetros, sería su base, pero también sería su lado opuesto, ya que es un romboide. 4 centímetros. Sus lados de 4,5 centímetros y 4,5 centímetros. Y una altura de 4 centímetros. Vamos a buscar la fórmula. Nos dice, fórmula del área sería, área de un romboide es igual a la base por la altura. Sustituimos los valores. Sería, área de un romboide es igual, la base es 4 centímetros y su altura también es 4 centímetros. Sería 4 por 4, 16, y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Entonces tenemos que el área de este romboide sería de 16 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el perímetro.
El perímetro de un romboide es igual a la suma de todos sus lados, que vendría siendo la base, más el lado, más el lado. Ahora sustituimos los valores. El perímetro de un romboide es igual a 4 centímetros, más 4 centímetros, más 4,5 centímetros, más 4,5 centímetros. Y ahora resolvemos. 4 más 4 más 4,5 más 4,5 es 17. El perímetro de este romboide sería de 17 centímetros. Y hemos terminado. Ejemplo 6. Área y perímetro de un trapecio. Calcular el área y el perímetro de un trapecio cuya base inferior mide 10 centímetros, base superior es de 4 centímetros, lados de 5 centímetros y una altura de 4 centímetros. Construimos a medida escala nuestro trapecio para asignarle las medidas. Sería base inferior de 10 centímetros, base superior de 4 centímetros, sus lados de 5 centímetros y su altura de 4 centímetros. Ojo, para poder distinguir y diferenciar la base superior y la base inferior, vamos a utilizar las siguientes denotaciones. B mayúscula para colocarnos, referirnos a la base inferior, que en este caso es 10 centímetros, y B minúscula para denotar la base superior, que en este caso sería 4 centímetros. Calculemos ahora el área. La fórmula sería, el área de un trapecio es igual a la altura por la base inferior más la base superior dividido en 2. El área de este trapecio sería la altura que mide 4 centímetros por la base inferior que mide 10 centímetros más la base superior que mide 4 centímetros. Y eso lo dividiremos en 2. El área de este trapecio sería, resolvemos primero lo que está dentro del paréntesis poco a poco para que nos dé el resultado adecuado. Sería 4 centímetros por 10 centímetros más 4 centímetros es 14 centímetros. Dividido en 2. El área del trapecio vendría siendo igual a 4 por 14 es 56 centímetros cuadrados. Centímetros por centímetros es centímetros cuadrados. Y lo vamos a dividir en 2. El área de este trapecio vendría siendo de 28 centímetros cuadrados. Vamos a calcular ahora el perímetro. Nos dice que el perímetro del trapecio es la suma de todos sus lados, que sería igual a la base inferior más la base superior más el lado más el lado. El perímetro sería igual a 10 centímetros más 4 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros. El perímetro de este trapecio sería igual a 24 centímetros. Ejemplo 7. Área y perímetro de un círculo. Recuerden que el círculo es diferente a la circunferencia. El círculo es lo que se encuentra dentro de la circunferencia y la circunferencia es la línea o el arco que delimita al círculo. Nos dice calcular el área y el perímetro del siguiente círculo, sabiendo que su radio es de 4 centímetros. Ubicamos nuestro círculo y su radio de 4 centímetros. Y ahora vamos a utilizar las fórmulas. Nos dice, la fórmula del área sería, área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado, o 2 veces el radio. Área del círculo es igual a, en este caso, vamos a utilizar en pi 3,14 y el radio que es de 4 centímetros. Y lo vamos a colocar de la siguiente manera. Para poderlo resolver, área del círculo es igual a 3,14 por 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Área del círculo es igual a 3,14 por 16, es 50,24 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el perímetro. Es diferente calcular el perímetro de una circunferencia a calcular el perímetro de un círculo. Nos dice, el perímetro de un círculo es igual a pi por el diámetro, o el perímetro de un círculo es igual a 2 por pi por el radio. Ahora lo que hacemos es sustituir los valores. Perímetro de un círculo es igual a, vamos a sustituir la primera fórmula que sería pi por el diámetro. Pi es 3,14 por, si el radio es de 4 centímetros, el diámetro va a ser el doble, que en este caso sería 8 centímetros. Y calculamos que el perímetro de este círculo es igual a 25,12 centímetros. Y hemos culminado. Actividad. Resolver los siguientes ejercicios en el cuaderno de matemática de manera pulcra y ordenada. Circunferencia. Se muestran 6 ejercicios, los cuales van a desarrollar en el cuaderno de matemática de manera pulcra y ordenada. Se sugiere que por favor dejen espacio suficiente entre ejercicio y ejercicio para que no se vean amontonados. Cálculo de área y perímetro de figuras planas. Igual, se muestran una cantidad de ejercicios los cuales deben resolver en el cuaderno de matemática. Por favor, dejen los espacios suficientes para que estos no se vean amontonados.
Repaso. Resolver y comprobar en el cuaderno de matemática las siguientes ecuaciones. Solamente se van a colocar 3 ecuaciones. La última ya no vamos a trabajar con la X, sino ahora vamos a trabajar con la Y. Recuerden que para resolver cualquier ecuación podemos utilizar cualquier letra del abecedario, desde la A hasta la Z. En este caso vamos a quitar la X y ahora vamos a trabajar en base utilizando la Y. Gracias, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si tienen alguna duda pueden comunicarse directamente conmigo, ya sea por la plataforma del colegio, mi correo personal o por mi número de teléfono. Hasta luego.